Estamos observando nosotros que tenemos nuestras dos pantallas. Debajo nuestro del estudio central tenemos en una la Comisión Agraria, en donde se viene discutiendo sobre diversos temas y aspectos, y tenemos la Comisión de Justicia, en donde está presente la ministra Perestello. Vamos a trasladarnos a esta hora a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en su sesión ordinaria en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Vamos a escuchar. Es igual de dramática. En tratamiento, solo el 25.7% de la población va a programas educativos, cuando el 58% no ha terminado siquiera la educación básica, porque no tenemos mayor oferta de programas. El 69% de la población va al área de trabajo, pero no de características productivas, sino para talleres manuales. Con lo cual, cuando terminen de cumplir su pena y se pongan en libertad, no tengan trabajo, y eso lamentablemente, sumado al círculo, es bastante riesgoso. El nivel de reincidencia en programas serios como CREO es bastante menor, digamos ínfimo, con relación a la tasa normal de reinserción. Ese es el programa que tiene mayor éxito, el CREO. Yo los invito a visitar la cárcel de Piura, donde se aplica. Está destinado a jóvenes hasta 29 años. Lamentablemente es notorio cuando uno está en el pabellón donde se aplica CREO en jóvenes y en el pabellón donde no se aplica CREO, porque es voluntario, es evidente el destino de los unos y el destino de los otros, pero eso es así. El programa de mayor éxito que se llama CREO es lo siguiente: creando rutas de esperanza y oportunidad. Solamente atiende lamentablemente 800 internos. El otro problema que tenemos es en salud. Según el Censo Nacional, 7.764 internos manifestaron sufrir alguna enfermedad broncopulmonar. De estos, 4.660 son enfermedades pulmonares crónicas, 3.104 son TBC, las identificadas, 316 tienen VIH, 233 tienen cáncer, 569 adicciones, de lo que existe en el censo. Lamentablemente, nosotros no somos conscientes. Ya hemos montado una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, porque el 5% de la TBC del país se concentra en los penales. Eso es gravísimo. En un penal como Lurigancho, donde hay 9.000 personas privadas de libertad, ingresan 5.000 mujeres en cada día de visita y 1.800 hombres. Evidentemente, con el número de personas que los cuidan, para hablar de Castro, 4.635 cuidadores, evidentemente lo que pase en esas reuniones no se puede verificar, simplemente se evitan reyertas, el ingreso de sustancias prohibidas. Pero la TBC, además, no se detecta al ingreso, se detecta una vez que está adentro, con lo cual ya hay un periodo de contagio. La situación es realmente grave y de emergencia. Además, problemas en factores sociales. 5 de cada 10 manifiestan haber sufrido agresiones en su niñez. 3 de cada 10 tenían un familiar interno. 3 de cada 10 abandonaron su hogar antes de los 15 años. 6 de cada 10 no culminaron la educación básica. 4 de cada 10 vivían en una comunidad con pandillas y con amigos que ya delinquían. ¿Cuáles son las líneas de acción del sistema penitenciario? Hay una política nacional penitenciaria aprobada por Decreto Supremo 005/2006, que aprueba un plan anual bianual, pero nosotros estamos esperando en realidad la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario, que nos va a permitir atacar directamente los problemas que les he señalado. No esperamos flexibilizar ningún sistema de control, al contrario, somos los más interesados, pero sí poder, por ejemplo, dentro de casa, porque es mucho más barato, hacer todos los expedientillos para poder implementar un programa de urgencia para las unidades de albergue, que supone, por ejemplo, que en una cama camarote, en vez de entrar 2 camas, bajas la primera, subes la segunda y colocas una al medio, sacas al privado de libertad del suelo y lo subes a una cama. Y no vamos a poner más presos, vamos a hacer que los que están no duerman en el suelo o en los baños, que es lo que sucede en los penales de nuestro país, o en, bueno, los que están mejor en realidad, están algunos en algunas literas, no, ¿cómo se llama esto? Hamacas, en hamacas. Entonces, habitaciones que están diseñadas para 3, hay 14 personas. En las noches se pone plástico sobre los hilos y duerme una persona. Esa es la realidad, y hay que decirla, por supuesto, con vergüenza, pero con la claridad de que en esos temas todos estaremos de acuerdo, hay que estar juntos.
Junto al Ministerio de Salud, en 12 penales de mayor incidencia se ha lanzado el proyecto con el Fondo Mundial de alrededor de 6 millones para combatir la TBC en internos y prevención en visitas y personal penitenciario. En trabajo estamos impulsando la creación de talleres productivos, buscando ampliar la oferta de programas educativos y hacer que el programa Creando Rutas de Esperanza y Oportunidad se pueda expandir el primer año en un 100%, es decir, llegar a 1.600. Tenemos que trabajar también en beneficios penitenciarios. Eso no significa que salgan todos los delincuentes peligrosos a la calle. Se trata de crear sistemas honestos y transparentes. El problema no son los indultos, el problema no son las conmutaciones. El problema es la corrupción en su entrega. Y para eso hay que establecer lineamientos claros. Acá políticamente se puede decir cualquier cosa, pero lo real es que la corrupción no puede significar que una institución que es buena se contamine. Darle el indulto, conmutar una pena de una persona cuyo proceso no fue justo. Hoy tenemos un caso que ha difundido y escritor Beto Ortiz, que trabaja penales, que conoce penales, que nos apoya en Ancón con un programa educativo, que ha ayudado a jóvenes que aprendan a leer. Un joven Roger, que podría haber sido sancionado de manera injusta y que va a tener que estar en la cárcel cuando no es lo que corresponde. ¿Por qué no podría en un caso como ese, comprobado, evaluarse una fórmula distinta? ¿Por qué no? Yo creo que lo que necesitamos es transparentar y que todo el mundo pueda verlo y que esto no sea materia de corrupción. ¿Por qué no puede salir en libertad alguien que está preso 14 años y ha hecho su educación primaria, secundaria, universitaria, tiene una carrera técnica, trabaja dentro del penal, le provee sustento a su familia? ¿Por qué no se le puede dar una oportunidad? El problema es que quizás le hemos dado la oportunidad a las personas equivocadas porque no hemos enfocado el trabajo. Tenemos una reunión a la que voy a invitarlos también a través del presidente, trabajada con el representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Latina, el señor Amerio Calcaterra, donde van a venir expertos en temas penitenciarios de todos los países, algunos ministros de justicia. La ministra de Justicia de Ecuador ha confirmado en el último gabinete binacional, jefes penitenciarios, para explicarnos cómo funcionan los grilletes en su país, el caso uruguayo-Colombia, o cuál ha sido el impacto de las decisiones que han tomado para no repetir errores y poder sí copiar buenas prácticas en lo que queremos implementar. También ustedes nos han dado, y gracias por la confianza en facultades delegadas, posibilidades de corregir eso, pero también su fiscalización con la misma firmeza. El último tema, creo que el penúltimo tema que me plantearon fueron los lineamientos de la defensa jurídica del Estado ante instancias supranacionales, en especial en el sistema interamericano de derechos humanos. La defensa, la siguiente por favor, se basa en el decreto legislativo 1068, hay una coordinación con sectores, hay autonomía, se aplica el principio de subsidiariedad y hay una procuraduría especializada supranacional. Esta es la única procuraduría en la que estamos trabajando con la doctora Julia Príncipe para ver cuál es el mejor sistema de selección, porque no olvidemos que aquí se defienden los intereses del Estado frente al orden internacional y se toman acuerdos y se decide si hay o no soluciones amistosas y esas tienen impacto, así que sí necesitamos estar todos los sectores, en algunos casos impactos normativos, que esas son decisiones en las que tiene que haber un procurador que represente efectivamente al Estado. Y estamos evaluando cuál es la mejor forma. Hoy hay un procurador supranacional, vamos a ir a la Comisión Interamericana nosotros a hacer un informe sobre el plan en derechos humanos y sobre las medidas cautelares. Lamentablemente no existe un protocolo de seguimiento de las medidas cautelares. Hoy hemos estado reunidos con el caso de La Oroya, que tiene una medida cautelar que no se ha estado cumpliendo a cabalidad. Tienen 10 años de la medida cautelar, una medida cautelar por un tema de contaminación por plomo, cadmio y mercurio, no se ha hecho absolutamente nada. Para citarles una de las cosas más vergonzosas, como no se puede identificar a los beneficiarios, porque evidentemente en La Oroya quieren continuar con el trabajo del que viven, ha habido alguna forma de reacción a quienes en su momento denunciaron ante la comisión. Se protegió su identidad poniendo Juan a todos los hombres y María a todos los hombres, y cuando se mandó la relación en su momento del MINSA para que se le tomen los exámenes en el centro de salud, se mandó como Juan y María, lo que significa evidentemente que no hay ningún interés de cumplir. Eso es una protección, pero obviamente tienes que identificar si vas a hacer una prueba para establecer niveles de salud. Hoy hemos estado reunidos con el grupo AIDA que los representa,
con APRODE, con las víctimas, para establecer un sistema de monitoreo y seguimiento, así como ese, el caso famoso de Cajamarca y Ayacucho, perdón, de Cajamarca y Anacocha, donde también hay una medida cautelar que no se está cumpliendo de máxima acuña y que necesitamos corregir. ¿Cuáles son los principales proyectos normativos? Ustedes los conocen, están todos dentro de las facultades delegadas. El decreto legislativo para la reforma del sistema de defensa jurídica del Estado, el decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales, el decreto legislativo que modifica el Código Penal a fin de limitar que condenados por delitos contra la administración pública ingresen al sector público, el decreto legislativo que establece mecanismos de protección e incentivos para denunciantes en caso de corrupción, el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial garantizando la transparencia judicial y el derecho de acceso a la información pública, y todos los proyectos normativos que resulten de las revisiones a los códigos, el proyecto de ley que regula la justicia intercultural, el decreto legislativo que modifica la ley que regula el proceso para el cumplimiento de penas en el país de origen de extranjeros y la reforma del proceso de extradición, el decreto legislativo que crea el registro de sanciones a abogados que litigan para dilatar procesos, cuando por supuesto haya evidencia de este hecho, el decreto legislativo que establece mecanismos especiales de conversión de penas privativas de libertad menores de 4 años para internos primarios, el decreto legislativo que modifica la vigilancia electrónica, el proyecto de reforma constitucional para regular la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción si no se hubiera presentado por algún congresista antes, el proyecto de ley general de defensa pública, el proyecto de ley que modifica el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, eso en coordinación con el Ministerio de la Mujer, para regular sanciones a adolescentes infractores de la ley penal, el proyecto de ley que adecua disposiciones normativas a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, el proyecto de ley que modifica la Ley de Trabajadoras del Hogar para adecuarlo a la ley internacional, el proyecto de ley de derechos lingüísticos en la Administración de Justicia y los grandes códigos que son para nosotros la primera meta. Era lo que tenía que informar y cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, encantada de resolverlas, está en mis manos, si no, por supuesto lo diré y enviaré la respuesta por escrito. Muchas gracias, señora ministra, por su exposición. Antes de conceder el uso de la palabra a los señores congresistas, queremos dar la bienvenida a los señores congresistas doctor Percy Alcalá y el congresista Octavio Salazar. Luego de la exposición de la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, se concederá el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas, que serán contestadas al término de las intervenciones en una primera ronda de preguntas. Congresista Percy Alcalá tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Igualmente a través suyo a todos los congresistas presentes y también a través suyo a la ministra de Justicia. Dos preguntas concretas. Nos han hecho la exposición sobre los penales. Quisiera preguntar, ¿cuántos presos hay mayores a 70 años? ¿No? Igualmente, ¿cuántos nos han dado el universo, pero cuántos no nos han dicho cuántos están sentenciados y cuántos no están sentenciados? Para tener una estadística. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, congresista Alcalá. Tiene la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Saludo a la ministra y a todos los presentes. Tengo 3 puntos que me gustaría que lo tome en cuenta y lo mencione en su momento. En el plan no se menciona nada sobre la resocialización del interno. Creo que eso debe ser una política que caracterice al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque el hecho de estar recluido en un penal no significa que nos olvidemos que son seres humanos que tienen valor y dignidad. Y no veo, salvo que me corrija, nada sobre resocialización del interno, porque hay que trabajar para eso. La vida del ser humano no termina cuando se le pone entre orejas y se acabó. Tú naciste para eso, no. Habrá fallado, habrá cometido un delito, una falta, paga su pena, pero la intención final es resocializar, hacer que ese hombre o mujer vuelva a recuperar su vida, sus valores y una libertad responsable. No veo nada acá, presidente, me dijo la ministra por su intermedio. En segundo lugar, me gustaría saber qué significa en la página 12 fortalecer los programas de educación sexual en el marco curricular nacional y en los programas de capacitación del minero, siendo que los padres de familia, las APAFAS, los profesores,
y muchas organizaciones han expresado su preocupación en la nueva currícula educativa que va a implementar el Ministerio de Educación, porque atenta contra la integridad moral, psicológica, educativa de la niñez. Están poniendo, a veces entre líneas, directamente o indirectamente, temas sobre ideología de género. Y en tercer lugar, me gustaría que la ministra nos diga qué significa LGTBI. Por supuesto, que la ministra misma nos diga. Eso es muy importante, presidente, para que tomemos nota de todo eso. ¿Por qué? Digo esto en salvaguarda de la familia, que defiende nuestra Constitución peruana, el Código Civil, todo nuestro ordenamiento jurídico y las leyes peruanas, y no hay nada respecto al fortalecimiento de la familia. Todo lo contrario, se está disgregando, separando, desarticulando la unidad familiar, como esta mañana la ministra estuvo en un evento organizado por Save the Children, y entonces se habló, entre tantas cosas, que van a trabajar, por supuesto, en la defensa de la niñez, y soy el primero en sumarme a defender a la niñez. Pero entre otras cosas se habla, cuidar a la niñez significa quitar el castigo físico. Estoy de acuerdo, que no debe haber castigo físico, pero no se puede quitar la corrección responsable, y hay otras formas. Porque si no, estamos atentando contra la niñez, y estos niños más adelante, en unos años, va a ser la nueva generación. Y luego nos quejamos, y en su cartera de justicia y derechos humanos va a haber una juventud sin principios, sin valores, sin obediencia a las autoridades, a los padres, a los profesores, a los mayores, a la gente. Entonces, sí necesitamos educar integralmente, con una corrección no física, sino responsable. Y creo que la ministra muy bien sonríe, y felicito por eso, felicito porque ella proviene de un partido popular cristiano, y en honor, porque todos tenemos que hacer honor a qué partido pertenecemos. Claro, hay principios que se deben salvaguardar. Y termino, presidente, me gustaría que nos responda la ministra qué política se va a implementar en defensa de los derechos de la familia como tal, como unidad familiar, que es base y fundamento de la sociedad. No lo digo yo, lo dice la Constitución peruana. Podemos tener edificios modernos, posmodernos y tomar fotos, pero si el fundamento, las zapatas, las columnas están débiles, nuestra sociedad va a carecer de valores y de principios, y todos tenemos que trabajar. Yo sería el primero en sumarme, presidente, termino con esto, cuando haya planes de veras de integridad, digamos, defendamos a la mujer, sí, defendamos a los hombres, sí, defendamos a los niños, sí, defendamos a los ancianos, sí, y que defendamos a la familia en su integridad. Claro, fácilmente entramos a la modernidad, a las corrientes, a lo que viene de fuera. Nosotros los peruanos tenemos dignidad propia y debemos defender los principios y los valores que caracterizan y tanto se hace necesario en nuestra sociedad. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Julio Rosas. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidente. Felicitar a la ministra, agradecerle por su excelente presentación, por la información que nos trae y por las iniciativas que está adoptando ya al frente de su sector. Yo tengo cinco preguntas que las hago en el orden de la presentación. La primera tiene que ver con la defensa pública. Saludar, digamos, el compromiso de repotenciar la defensa pública, sobre todo en lo referido a las víctimas de la violencia, ¿no? Nosotros, trabajando este tema para el plan de gobierno, identificamos que, por ejemplo, en las regiones más afectadas por la violencia, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, en la actualidad solo hay un defensor público en cada región para atender a todas las víctimas de la violencia. Y parecería que ese es, digamos, es un paso adelante, porque antes no había ni siquiera un defensor público, pero parece claramente insuficiente, de manera que le pediría que por favor pueda otorgar prioridad quizá a esas regiones, y quizá si hubiera algún comentario al respecto. En segundo lugar, sobre los bloqueadores electrónicos y los grilletes, me gustaría un comentario de la ministra, en la medida en que los últimos años se ha estado trabajando en ese esfuerzo con el sector privado a través de Proinversión
y luego de casi 5 años de trabajo estamos sin bloqueadores y seguimos sin grilletes. Necesitamos saber qué cosa va a pasar ahí, en qué está el Ministerio de Justicia para resolver estos problemas. En tercer lugar, yo quisiera saludar más bien como acción pendiente la número 3, precisamente aquella a la que se ha referido el pastor Julio Rosas, porque entiendo que esto tiene como propósito enfrentar los serios problemas de violencia sexual que existen en el país. Sabemos que el Perú es uno de los países con más altos índices de violencia sexual, más altos índices de violaciones. Sabemos además que el 90% de las víctimas de violaciones, todas ellas femeninas por supuesto, son niñas menores de 17 años y sabemos también por toda la evidencia que existe que los responsables de esas violaciones normalmente se encuentran dentro de los hogares o en el círculo más íntimo de estas personas, y los protagonismos de las mismas son o los padres sustitutos o alguna figura mayor responsable del cuidado de las niñas. Y nos parece que la única manera de enfrentar este problema es haciendo un esfuerzo desde el sistema educativo para proveer a las niñas de las herramientas para que se puedan proteger, y desde el colegio además desarrollar campañas educativas también con los propios padres y progenitores para tener mejores herramientas de protección a las niñas. Mi pregunta iría más bien por el lado de que nos explique quién está a cargo de esta tarea, porque en la medida que es el sistema educativo, es educación que lidera con participación de justicia y de mujer, o es la iniciativa de justicia, en fin, eso no me queda muy claro y sería bien importante que esto realmente se traduzca en acciones urgentes. Y yo quiero solo recordar aquí un estudio realizado por el antropólogo de la Universidad Católica, Haris Mujica, precisamente sobre el fenómeno de las violaciones, que lo que él recomienda es que en la medida en que las violaciones que ocurren a los 15, 16 o 17 años son el resultado de maltratos que se inician a los 10, 11 o 12 años, cualquier política de prevención en la escuela tiene que comenzar por proveer los mecanismos de protección a las niñas desde temprana edad, es decir, por lo menos desde los 10 años. Y quería saber si ese es el enfoque que ustedes están adoptando y si tienen conocimiento de este estudio de Haris Mujica. En cuarto lugar, quisiera que, por favor, usted no ha mencionado, ministra, el programa Puedo, que es esta iniciativa en el marco del programa de menores infractores en conflicto con la ley penal. El Ministerio de Justicia tuvo los últimos años algunos pilotos en varios distritos del país. Por ejemplo, en el Agustino me parece fue uno, en el Porvenir, en Trujillo otro, y 2 o 3 más. Quisiera que si nos puede decir si eso, digamos, sigue vivo, si murió, cuál es la evaluación que ustedes tienen, qué piensan hacer al respecto, porque precisamente importante que se tome en cuenta, porque en este momento en el marco de las facultades delegadas se piensa regular lo referido a crear un programa nacional de prevención social contra la violencia y el delito, y yo creo que Puedo es un buen antecedente de lo que debemos y no debemos hacer si se han hecho cosas buenas y cosas que no han funcionado. Entonces deberíamos tenerlo muy en cuenta en el corto plazo para que aprovechemos bien la delegación de facultades sobre ese tema. Y termino preguntándole sobre el sistema penitenciario. Nuevamente usted presenta un cuadro, digamos, con información muy útil y muy precisa de cómo los internos están divididos por categorías, ¿no es cierto? Y tenemos aproximadamente 3.584 que están bajo régimen especial, 12.000 delitos graves, en fin, hasta llegar a los internos primarios, alrededor de 27.000. Me parece que esta, digamos, clasificación de los internos
no ocurre realmente dentro de los establecimientos penitenciarios. Y fundamentalmente porque con la sobrepoblación actual es imposible tener un sistema de clasificación. Entonces, yo quisiera preguntarles, nosotros hemos insistido mucho en el plan de gobierno y en la campaña electoral y posteriormente en que el esfuerzo por, digamos, clasificar a los internos en el sistema penitenciario debería comenzar por separar del resto de la población penal a los internos más peligrosos, que son los responsables de extorsiones, de sicariato, de narcotráfico, y someterlos a un régimen de máxima seguridad y de especial dureza para que dejen de delinquir, cosa que en este momento no estamos en condiciones de hacer. Y me gustaría que, digamos, usted pudiera anunciar qué están pensando hacer al respecto. El congresista Mauricio Mulder pide una interrupción, congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Congresista Mulder. Sobre lo que está justamente señalando el congresista Costa en este momento, que es la clasificación penitenciaria de los reos en función de los delitos que cometen. Proponer, presidente, que por su intermedio el Ministerio de Justicia pueda alcanzar un informe, que lo deben tener por ahí archivado porque no es de hoy día, que determine las responsabilidades de aquellos que tomaron la decisión de cerrar el penal de San Jorge, que era un penal para presos primarios, y reemplazarlo por lo que es ahorita, nada. O sea, se habló incluso hasta de un centro comercial y ese tipo de cosas, y se pretendió hacer una investigación, presidente, que no se hizo en ningún momento. Y ese es un tema realmente grave, porque a los que se encontraban en ese penal, que eran primarios, se les trasladó a Cañete, a convivir con todos los delincuentes pues, de todo tipo de categoría en ese penal superhacinado. Y entonces ahí hay una responsabilidad precisa que alguien tendrá que pagar y que me imagino que el Ministerio de Justicia tendrá la información pertinente al respecto. Gracias, presidente. Gracias por la interrupción. Muchas gracias, congresista Mulder. Continúa el congresista Gino Costa, si me permite solamente dar un informe a los señores miembros de la comisión. Varios congresistas se han acercado a pedirme que por favor el día de hoy terminemos la sesión a las 6 de la tarde por una reunión importante que no tiene nada que ver con el fútbol, por cierto. Vamos precisando. Entonces le pedí a los congresistas que sean puntuales, pero también el congresista Octavio Salazar ha solicitado que se le dé un breve tiempo para exponer el proyecto de ley que está él sustentando. Entonces, todos queremos escuchar al congresista Octavio Salazar sustentar la propuesta de ley que está presentando. Así que continúe el congresista Gino Costa. Mil disculpas. Gracias, presidente. Termino. Yo me sumo al pedido del congresista Mulder porque lo ocurrido con el penal San Jorge es verdaderamente inaudito. Y requerimos respuestas y probablemente investigar el tema desde esta o alguna otra comisión del Congreso. Para terminar, simplemente pedirle a la ministra una reflexión sobre este tema al que me refería yo, si ustedes comparten la prioridad que debe tener la clasificación adecuada de los internos, digamos, más peligrosos, qué están pensando hacer al respecto. Entiendo que esto es parte de la delegación de facultades, ¿no es cierto?, endurecer el régimen especial de máxima seguridad. Y segundo, sobre el espacio, porque acá hablamos de 3.500 y le agregamos los delincuentes, digamos, encerrados por delitos graves, estamos hablando de unos 15.000 internos, ¿no? ¿Cuánto del actual sistema penitenciario tiene condiciones para encerrar, digamos, adecuadamente a esta población y qué se piensa hacer para ampliar entonces la capacidad del sistema penitenciario, específicamente en relación con esta población penal? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Gino Costa. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Muy buenas tardes con todos, colegas. A través de su presidencia igual quiero saludar y felicitar por una clarísima presentación del plan de gestión. Me parece que plantea cosas muy concretas y uno puede entender como cuáles son las metas a cumplir, ¿no? Cosa que no siempre
creo que hemos tenido anteriores veces, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho del Plan Nacional de Derechos Humanos, que no tenga una línea de base, me parece un gran vacío porque no nos permite medir justamente los cambios en esta materia de los derechos humanos y justicia. Yo quiero hacer más bien algunas aportaciones durante nuestra semana de representación. En Ayacucho se realizó un foro anticorrupción en donde asistió un representante del comité, o más bien Consejo Nacional de Anticorrupción, y presentó sobre la Estrategia Nacional Anticorrupción 2017. Y nos compartía esta iniciativa de fortalecer las veedurías ciudadanas para fines de contrataciones públicas, que en gran medida ayudaría a que la sociedad civil organizada, representantes de entidades como los colegios de profesionales, entidades públicas, pudieran ser parte de este proceso también de fiscalización, diríamos, o de monitoreado, o de por lo menos transparentar las contrataciones públicas, que muchas veces pasa hasta por contratos en primera instancia en cuando suceden actos de corrupción, ¿no? ¿Cómo y de qué manera se podría articular esta estrategia de las veedurías ciudadanas? La Comisión Regional de Anticorrupción de Ayacucho lo ha tomado, van a iniciar una convocatoria para que de manera multisectorial se impulse. Yo saludo, lo tomé también y me parecía interesante agregar en aras de fortalecer el plan. Con respecto a la lucha efectiva contra la discriminación, ya el Comité para la Eliminación del Racismo y Discriminación, el CER de Ginebra, emitió una serie de recomendaciones al Estado peruano en relación a la discriminación desde los medios de comunicación. Perú hizo un informe alternativo respecto, por ejemplo, a los programas que denigran y dañan la imagen y la identidad de la mujer andina y también afroperuana, con programas como La Paisana Jacinta y El Negro Mama, que todavía es vigente, La Paisana Jacinta en el Canal 5 ahora, en un horario estelar donde mucha gente lo ve y tiene demasiado rating. Y sobre la base del rating es que no lo retiran, pero me parece que podríamos trascender, abarcar, avanzar en algunas otras medidas para que los medios de comunicación cumplan su labor educativa, su labor también de tener cultura, el respeto a las diferencias, por ejemplo, ¿no? Con respecto a las reparaciones a las víctimas de violencia del 80 al 2000. Yo tengo un aporte concreto y tiene que ver con la reparación en relación a la sucesión de derechos a la educación a hijos y nietos de familiares afectados por violencia política. Resulta que la norma indica que en esta ley tendría o los nietos e hijos debieran acceder a becas o a oportunidades para las universidades en 5 años como plazo. Pero en 5 años un nieto o un hijo que tiene de 10 años u 8 años no merecería de esta oportunidad. Hay un pedido desde los familiares a que se pudiera, ojalá, modificar esa parte en donde les limita el acceso a la educación, pero también sabemos que Educa Repare, que tiene el nombre actual, lo que fue Reparet, sería interesante hacer un balance sobre cómo beneficiaron estas becas a las que han sido sujetos o beneficiarios los hijos de víctimas. Nosotros hemos tenido una reunión con por lo menos 100 estudiantes que accedieron a universidades estatales y privadas aquí en la ciudad de Lima. Sin embargo, nos han mencionado de una serie de barreras y desencuentros, incluso sobre la forma como han tenido ellos que adaptarse a un contexto limeño distinto a las de sus lugares de origen, pero también aquellas universidades particulares que tienen cierta inclinación, digamos, religiosa, a las que ellos no necesariamente son afines, ¿no? Por ejemplo, universidades de tipo cristianas o adventistas, a las que ellos obviamente no están afiliados a la iglesia y sin embargo eran obligados a ir a misa, por ejemplo, todos los sábados. En fin, sería buenísimo recoger ese informe balance sobre cómo ha impactado este programa de Reparet a los estudiantes hijos de familiares víctimas de violencia política. Asimismo,
En mi recorrido en el sur de Ayacucho, en Paucar del Sarazara, me encontré con alrededor de 12 mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas. Ellas están al tanto de la apertura del Reviesfo, que es el registro de víctimas por las esterilizaciones forzadas. Sin embargo, estas han sido instaladas solo en Huamanga, capital de la región, más no en comunidades ni en distritos en donde mayoritariamente están ahí los testigos o los testimonios o casos reales y personas vivas, seres humanos que quisieran contar, que quisieran saber cómo es el proceso del registro. A mí me preocupa con respecto a la salud mental y Ayacucho no es ajeno a la gran necesidad que sería buenísimo contar con un programa integral en salud mental comunitaria, pero no sé de qué manera y de manera articulada más bien el Ministerio de Justicia con el Ministerio de la Mujer pudieran coordinarse para ver cómo atender esta demanda. En Ayacucho hay un proyecto que el gobierno regional ha formulado de manera participativa y está siendo alimentada con muchísimos actores para fines de implementar un programa integral en salud mental comunitaria, ¿no? Y yo creo que lo necesitamos. No es gratuito las cifras de la violencia sexual a menores, la violencia juvenil, entre otros, porque Ayacucho no ha recibido una reparación en salud mental comunitaria y creo que sería propicio revisarla también. Aprovecho para hacer una pregunta y hace tiempo venía comentando en relación a los presos indígenas de la zona de Junín, hermanos yaneyas, que han sido ubicados en cárceles de zona andina a la que no están acostumbrados ni tienen, digamos, la costumbre de estar en climas altos, o más bien climas con temperaturas bajas. Y me gustaría saber más bien si pudieran tomar este caso o preguntar a esta jurisdicción y a las entidades como el sistema penitenciario de la zona y saber desde el Ministerio de Justicia cuál sería el mecanismo de tipo administrativo para evitar que ellos sean dados preso fuera de su lugar, ¿no? Y en condiciones que no les favorecen. Y finalmente, yo más bien quisiera comentar con respecto a las acciones pendientes sobre fortalecer los programas de educación sexual en el marco curricular nacional y en los programas de capacitación del Minedu. Yo también tuve una reunión en Ayacucho en la semana de mi representación con la Asociación de Alcaldes, regidores y líderes estudiantiles, sobre todo adolescentes de colegios secundarios de ámbito urbano y rural, y ellos decían que era preciso que en los centros educativos se implementaran educación sexual integral, los centros de atención diferenciada para adolescentes en los centros de salud, porque necesitan información sobre lo que significan los derechos sexuales y reproductivos, porque en alguna medida esto fortalecería incluso los derechos de las mujeres, de las niñas, a tener cuidados, a conocer sus derechos y ejercerlos responsablemente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alberto Belaúnde. Gracias, presidente. Aunarme a las felicitaciones por la exposición de la ministra de Justicia. Creo que hace una exposición muy completa sobre el sector, muy sincera en cuanto a cómo se ha recibido la situación, con cifras muy preocupantes, pero a la vez con una visión bastante clara de cuáles son los retos en derechos humanos. Pequeño paréntesis, celebro mucho lo anunciado respecto al SPIG, para que este sea libre y universal para todos los ciudadanos. Porque claro, por un lado, el Estado te dice que el desconocimiento de una norma no te exime de cumplirla y puedes cometer un delito, pero por otro lado te cobra para acceder a las normas legales y ver si están vigentes o no, con lo cual se rompe una situación absolutamente incoherente por parte del Estado. Me auno a las voces pro familia de esta comisión. Yo creo que es importantísimo la defensa de la familia, de todos los tipos de familia que hay en el país. Y estoy seguro que desde el Estado se trabajarán medidas de protección de los derechos humanos que incluirá los diversos tipos de familia que hay en el Perú. Y también agradezco a los colegas que han hablado del tema LGBTI justo en el Día Internacional de Salir del Closet. Creo que es importante visibilizar estos temas
y ver que es importante cumplir con unas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, que es incluir justamente la agenda de derechos LGBTI en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alberto Belaúnde. Tiene la palabra la congresista Marisa Groth. Presidente, creo que el congresista González está pidiendo una interrupción. ¿Está pidiendo el uso de la palabra? Entonces, continuando, señor presidente, yo también quería empezar señalando que estoy de acuerdo con el congresista Rosas en lo que se refiere a la posibilidad de reinserción de los presos en sociedad. Es fundamental que el Plan Nacional de Derechos Humanos tenga un capítulo claramente marcado sobre cómo esta población, que precisamente por lo que ha señalado la ministra, señor presidente, está en una situación de riesgo, está en una situación compleja, los estamos privando de su libertad, colocándolos en un conjunto de lugares que son peligrosos finalmente y que luego tienen que salir a sociedad y no necesariamente hay un acompañamiento de parte del Estado, y más bien lo que termina ocurriendo es que no queda de otra que perfeccionarse en la delincuencia y vuelven y siguen volviendo. Entonces lo que tenemos es una carrera en los penales, ¿no es verdad? Entonces ver de qué manera más bien precisamente evitamos eso y podría ser algo a incluirse o poner con un poco más de énfasis en el plan. Sin embargo, señor presidente, sí voy a discrepar sobre los temas que tienen que ver con la población LGTBI o lo que es conocido como la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans, que creo que es además importante nombrarlos. Estamos hablando de lesbianas, que son mujeres, estamos hablando de bisexuales, que son mujeres y hombres, estamos hablando de gays, estamos hablando de trans, estamos hablando de personas que tienen identidad de género diferente y que tienen además orientación sexual diferente a la que es, comillas, hegemónica en el país. Y además lo digo entre comillas porque la verdad es que no sabemos la realidad en el país, señor presidente. Y entonces parte de lo que tenemos es que existe un conjunto de peruanos y de peruanas que desarrollan su vida con una situación de riesgo muy alta y que entonces son sometidos a discriminación y que son sometidos además en algunos casos a situación de riesgo mayor, y es fundamental que el Estado los proteja. Precisamente por eso la Defensoría del Pueblo ha planteado la necesidad de hacerlo. Y por eso es que se reclama que el Plan Nacional de Derechos Humanos los y las incluya. En este caso, señor presidente, estamos ante una situación parecida a la que se vivió tiempo atrás, en la que, por ejemplo, se señalaba que los analfabetos, por ejemplo, señor presidente, no podían votar, por ejemplo, porque eran diferentes. O el tiempo en el que las mujeres no podíamos trabajar, o las mujeres no podíamos ir a las universidades, o las mujeres no podíamos tener un rol activo en la vida pública. Porque éramos diferentes, señor presidente, diferentes a quienes tenían poder, a quienes mandaban una norma sobre cómo se debía actuar en el mundo. Pero poco a poco las minorías, mal llamadas minorías, señor presidente, se fueron abriendo camino. Entonces, a mí me parece que deberíamos ceñirnos en este espacio de la Comisión de Justicia a hablar sobre derechos y sobre lo que se reconoce o no se reconoce en nuestro marco constitucional. Yo no creo que sea hablar de ideología de género, señor presidente, el reconocer que hay lesbianas, que hay gays, que hay bisexuales, que hay trans, que tienen derechos, que tienen necesidades, que viven en una situación de riesgo y que el Estado los tiene y las tiene que proteger. Y así como existieron otro tipo de minorías en el país, pueblos indígenas, por ejemplo, o la población afrodescendiente, que en muchos momentos de la historia de nuestro país fueron considerados como, comillas, personas que no tenían alma, o personas que no podían finalmente ejercer sus derechos de manera plena, o que, por ejemplo, señor presidente, podían ser sometidos a esclavitud. Y entonces, a lo largo de la historia, la lucha de estas personas lo que han demostrado es que necesitamos garantizar derechos para todos. A todas. Y precisamente para eso es el Plan Nacional de Derechos Humanos, y ojalá para eso esta comisión no solo se quede en señalar la necesidad de un plan, sino que avancemos hacia el reconocimiento de derechos fundamentales, como crímenes de odio, como una ley de identidad de género y como la necesidad de avanzar hacia el matrimonio igualitario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Guzmán. Juan Carlos González, perdón. Me pide una interrupción el congresista Julio Rosas Guaranga. Congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Agradezco al congresista Juan Carlos González. Presidente, esta es una reunión donde la ministra venía a presentar su plan de trabajo, no para debatir ideologías, porque si de debatir se tratara,
tenemos argumentos también suficientes. Yo diría la familia no corresponde a las ciencias sociales, sino a las ciencias naturales. Por lo tanto, no es una construcción social, sino es una formación natural. Entonces, no gastemos el tiempo en otras cosas, presidente. Yo creo que debemos limitarnos o a hacer preguntas o a puntualizar en qué estamos de acuerdo, de manera muy concreta. Ahora, por otro lado, las atracciones sexuales, ¿qué requieren? Libertades. Así como el dogma, la religión. Porque por ley no se puede hacer una ley para que todos sean evangelios, para que todos crean en una sola religión. No, presidente. ¿Qué requieren las personas? ¿O qué requieren los que tienen la atracción sexual? Libertad. Y el Estado debe garantizar la libertad de las personas. Por eso, presidente, si hablamos de derechos humanos, tenemos que no hacerle decir a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales lo que nosotros queremos que diga. Tiene que haber una hermenéutica objetiva y clara, presidente. Por eso yo diría, termino con eso, agradeciéndole la introducción, que no hagamos un debate acá. En otro momento, con mucho gusto, podemos intercambiar y debatir, porque es un tema que el Perú necesita, que fortalezcamos la familia como fundamento de la sociedad peruana y defendamos la vida, porque es el primer derecho humano, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Continúe, congresista Juan Carlos González. Me pide una introducción la congresista Marisa Glave. Correcto. Congresista Marisa Glave. Muchas gracias, congresista, por otorgarme la interrupción. Totalmente de acuerdo, necesitamos libertades, señor presidente, y ojalá discutamos sobre qué entendemos para garantizar el ejercicio de esa libertad. Y para eso precisamente es que ha venido la ministra a decirnos cómo el Estado garantiza que algunas personas que no pueden ejercer su libertad la ejerzan. Y totalmente de acuerdo, ojalá agendemos un debate sobre la familia, porque precisamente, no entraremos al debate ahora, en las ciencias sociales nos especializamos particularmente algunas áreas en estudiar la familia, pero será parte del debate que tendremos en su momento. Muchas gracias. Seguro que ese debate va a ser muy interesante. Señor presidente, señora ministra, buenas tardes. Quiero, por su intermedio, señor presidente, tengo que ser breve por el tiempo, una información que evidentemente usted como ministra lo conoce. El Departamento de Estados Unidos, en un informe en el año 2016 sobre la lucha de trata de personas, ha advertido que en el Perú, que en nuestro país, porque usted cuando era congresista trabajaba en este tema, no hace los esfuerzos suficientes para combatir la trata de personas. Eso usted lo conoce perfectamente. Pero me llama la atención, ya que usted forma parte del Ejecutivo, que para el año 2017, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, ha planteado recortar el presupuesto para la lucha contra la trata de personas en aproximadamente un 50%, de acuerdo a un informe elaborado por la ONG CH Alternativo. En efecto, del año 2015 al 2016 el presupuesto para lucha contra la trata de personas se redujo de 14 millones a 6.4 millones de soles. Y para este año, para el próximo año, se planea reducir a 3.8 millones de soles de presupuesto para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora ministra, por su intermedio, señor presidente, atrás de la mesa, queremos saber si usted se encuentra de acuerdo con dicha reducción o si contamos con su apoyo para pedir que se incremente el presupuesto para la lucha contra la trata de personas, en lugar de reducir el presupuesto. Y quería informarle brevísimamente que el día de mañana, a las 10 de la mañana, estamos instalando el grupo de trabajo sobre trata de personas que lo integran la congresista Pariona y la congresista Karina Beteta. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Sonia Echevarría. Señor presidente, por su intermedio, luego de haber escuchado la exposición de la ministra, quiero detallar que ella en su condición de notaria no ha tomado en cuenta los problemas que tiene el notariado en diferentes partes de nuestro país. Si bien es cierto, yo soy representante de la región Junín, específicamente en la provincia de Tarma no contábamos con un notario titular y a la fecha ha llegado uno. Sé que por estadísticas 50.000 personas corresponde un notario. En Tarma sobrepasamos 112.000 pobladores y solo contamos, hará unos 10 días, con un solo notario. Necesitamos contar con los notarios que corresponden y ha habido renuencia de parte del decano del Colegio de Notarios de Junín a hacer una convocatoria. En esta semana de representación hemos tenido la oportunidad de conversar y dialogar y al menos ya hemos sacado el compromiso de que haga la convocatoria respectiva. Por otro lado, estamos hablando de La Oroya, tiene 2 notarios, uno
uno de los notarios titulares se encuentra prófugo de la justicia y el otro notario está compadeciendo pena en una de las cárceles. Entonces, contamos también con deficiencia de notarios en la ciudad de Yauli La Oroya. Esto es un muestreo de lo que está sucediendo en la región Junín y me imagino que en igual manera está sucediendo a lo largo de todo nuestro país. En esta Comisión de Justicia ha quedado en suspenso la aprobación de darle una atribución más a los notarios, cuál es el que ellos se encarguen de celebrar los matrimonios civiles. Sin embargo, nosotros consideramos, particularmente yo, cómo podemos darle más facultades a los notarios si existen deficiencias. Me gustaría que a través de su ministerio y siendo los notarios de la responsabilidad del mismo, se tomen cartas en el asunto y se solucionen diversos problemas. Por otro lado, en Huancayo hay serias dificultades y enfrentamientos entre el decano de notarios y una de las notarias de la zona, y debo yo manifestar públicamente de que realizadas las averiguaciones y ejerciendo la función de representación, hacerle mención de que estos son enfrentamientos personales y que tomemos con más seriedad y tranquilidad el informe que ha hecho el señor decano. Yo he pedido informalmente una cita con su persona porque tengo la información recibida de los ciudadanos y recabada directamente como congresista y ejerciendo la función de fiscalización y representación. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra de Justicia. Presidente, voy a hacer algunas observaciones, más que observaciones, preguntas y comentarios respecto a la presentación que hoy la ministra ha venido a hacer respecto a la cartera, cómo ha encontrado, ¿no?, con muchas deficiencias, pero confío en que va a cambiar esta posición. Conocemos el trabajo que hizo la hoy ministra como congresista y de la misma manera tenemos que enfrentar todos a la corrupción. Eso tiene que ser una de nuestras primeras preocupaciones. No más corruptos, no más terroristas en el país. En ese sentido, ministra, me preocupa, por ejemplo, respecto a la situación de los penales a nivel nacional y específicamente como representante de Huánuco, le voy a pedir que haga una visita al penal de Potracancha de la región Huánuco a efectos de que pueda constatar el hacinamiento que existe en el penal. De la misma manera, también hay actos de corrupción sobre las licitaciones para los alimentos. Si bien es cierto, cuando hablamos de los derechos humanos tiene que ser en forma general, no solamente defender a quienes yo considero que debo defender. Los derechos humanos tienen que ser para todos en iguales tratamientos. Por ello, el estar privado de su libertad no significa también que no se le dé una buena alimentación. O sea, definimos, ¿se le da la alimentación o no se da? El problema es de que podemos decir, sí, pues son delincuentes que no deben de comer nada. Entonces no hay que licitar y no hay que pagar a algunos proveedores que se quedan finalmente con el dinero que se les entrega a ellos para las raciones en los penales. Entonces ahí, ministra, le quiero pedir. Y también la consulta es, ¿sigue trabajando los mismos funcionarios de la anterior gestión en esos rubros en cuanto al tema penitenciario? Sobre la aplicación, por ejemplo, no hemos escuchado, que me gustaría que sí se debería de reformar el nuevo Código Procesal Penal. Todos estábamos felices, los abogados especialmente, confiando y creyendo que con la aplicación, la entrada de vigencia a nivel nacional del nuevo Código Procesal Penal, los procesos, sobre todo en actos de corrupción, iban a ser con celeridad. Lamentablemente, no es esa la realidad. En Huánuco, hasta este momento, no hay un solo sentenciado por actos de corrupción, lo que significa que en la práctica el nuevo Código Procesal Penal no está siendo eficiente. Entonces debe haber una reforma, debe haber un análisis, un balance para saber específicamente, ¿dio resultados? ¿No dio resultados? Y si no dio resultados, ¿cuáles fueron los factores por la cual no se ha cumplido con el objetivo? Este nuevo Código Procesal Penal es demasiado garantista.
y empodera a una sola instancia, que es el Ministerio Público. Entonces, por ahí también viene el problema, que quizás no estén adecuadamente preparados o capacitados los fiscales, y por eso es de que no hacen, digamos, una buena carpeta fiscal, y cuando va al juez simplemente lo traen abajo, y por eso tenemos muchos delincuentes libres. Comparto la posición que debe de hacerse una revisión a las gracias presidenciales. El hecho de que en algún momento se denunció que pudo haber actos de corrupción, eso no significa que puedan haber ciudadanos que estén purgando prisión, pero muchos de ellos enfermos de cáncer, ¿no? Entonces, los que de cerca han visto familiares o amigos padecer de cáncer, creo, no hay derecho, si hablamos de los derechos humanos, que bueno, terminen sus últimos días en la situación donde no pueden ser atendidos debidamente en un tratamiento de cáncer. Y me parece que cada caso deben de ser analizados, como usted dice, con transparencia, y no tener por qué temer a las críticas si es que se está haciendo bien en dar estas gracias presidenciales. Sobre la acción de lucha contra la corrupción, que estoy totalmente de acuerdo, cuando se señala, por ejemplo, no la creación de la Procuraduría General de la República. Hasta ahora no entiendo si sea la solución. Seguimos con las mismas personas. Yo considero que para combatir la corrupción depende mucho de las personas, no de las instituciones necesariamente, sino que son las personas que tienen que estar comprometidas realmente para combatir la corrupción. Y ahí sería bueno que también nos puedan señalar si están de acuerdo, porque hay proyectos ya que están siendo debatidos con dictámenes, incluso en la Comisión de Constitución. Si ustedes están trabajando de la misma manera un proyecto, sería importante, ¿no?, que se pueda poner a debate y salga realmente una buena ley de la creación de las Procuradurías Generales de la República. En cuanto a lo que señalan que se debe de brindar la protección, ya sean autoridades en ejercicio de su función de fiscalización, hablamos congresistas, consejeros regionales, regidores, también de la sociedad civil y ciudadanos en general. Cuando cumplen esta función fiscalizadora, nos enfrentamos a mafias corruptas, que muchas veces, como represalias a esta acción, lo que son las amenazas, ministra. Usted debe de haber tomado conocimiento, quien habla ha sido amenazada con unos panfletos, con unos volantes distribuidos en mi región. Sé que, imagino que debe haber una investigación y esta debe de concluir, pero también nos preocupamos por los ciudadanos de a pie, que cumplen una función fiscalizadora, y cuando hay estos tipos de amedrentamiento, muchas veces lo que hace el ciudadano dice, ¿para qué denuncio si yo luego voy a exponer a mi familia a los riesgos de la vida? Por eso yo considero que es muy importante la protección que se tiene que brindar a todo aquel que cumple una función de fiscalización. No puede haber que se tenga que filtrar, ¿no?, las informaciones quienes vienen de buena voluntad a las autoridades competentes a decir, traer pruebas o evidencias de los actos de corrupción. Eso sería interesante que pueda trabajar en esa iniciativa y ver que se brinde toda la protección debida a las personas que de alguna manera ayudan a luchar contra la corrupción. De la misma forma, ministra, respecto, por ejemplo, a los mecanismos anticorrupción, se creó la SUNAR como un órgano de prevención de actos irregulares, la Comisión de Inteligencia Registral. ¿Qué proyecta su gestión para reforzar este tipo de acciones positivas? Bien, le digo que respecto a los mecanismos anticorrupción, se creó en la SUNAR como un órgano de prevención de actos irregulares, la Comisión de Inteligencia Registral. ¿Qué proyecta su gestión para reforzar este tipo de acciones positivas? De la misma forma, ministra, yo le pediría si nos puede informar sobre las auditorías, si se han realizado o no, respecto al ámbito de la defensa jurídica del Estado, a las denominadas Procuradurías Anticorrupción, en virtud de que hemos visto casos emblemáticos en donde el país, el Perú, prácticamente no ha tenido un defensor. Como consecuencia de ello, hemos pagado millones a terroristas que nos han ganado los juicios, y el país
ha tenido que pagar, dejando quizás de construir un hospital, dejando de implementar colegios, dejando de hacer las obras de inversión de agua y desagüe para pagar a estos terroristas que nos han hecho daño al país. Entonces, ¿qué función cumplió la defensa del Estado a través de estas procuradoras que tenían la responsabilidad de defender al Estado? No a quien esté en el cargo o sentando el cargo de presidente, sino su obligación es defender al Estado. Y ahí también se han dado, por ejemplo, y sabemos que las consultorías a ciertas personas, entonces queremos saber nosotros en esa auditoría cuánto y quiénes fueron los beneficiarios con estas famosas consultorías que se hizo a través del Ministerio de Justicia. Eso, ministra, le pediría si es que ya se hizo esas auditorías, y si no, sería importante que tendríamos que pedirle que usted tome la decisión de realizar las auditorías respecto a las procuradurías anticorrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Un tema muy puntual. El saludo cordial a nuestra doctora, ex congresista y hoy ministra de Estado, Marisol Pérez Tello, para compartir algunos temas de preocupación, ¿no? Veo un presupuesto demasiado limitado para todo lo que hay que hacer. Necesitamos penales de máxima seguridad, de mediana seguridad y penales solamente para primarios. Lo que nosotros en el plan de gobierno de Fuerza Popular le denominamos penales tipo factoría. Pero, presidente, indudablemente que esto nos debe llevar a una preocupación, porque el sector justicia es un sector importantísimo en el tema de la lucha contra la inseguridad. Estoy revisando, presidente, una información que ha salido en NINIS, que es una organización que le toma el pulso al tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y nos manifiesta que hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan en el país. Y que la tasa de este grupo ha aumentado en 2% entre el 2012 y el 2015. Entonces, mucho tema social que hay que trabajarlo. Y obviamente, este tema social, si no lo tomamos, si hay jóvenes que no estudian ni trabajan, la pregunta es ¿dónde están? ¿Qué estarán haciendo? Entonces, es todo un reto, y si nosotros tenemos temas preventivos en los diferentes escalones que tiene la justicia, y un soporte importante de la criminalidad es el tema del tratamiento para los primerizos, porque a ellos hay que enseñarles a trabajar, hay que darles una profesión técnica adentro de los establecimientos penitenciarios. Lo que el Estado no les ha dado afuera, el Estado tiene que darles la oportunidad de que una vez que están al interior de estos establecimientos ellos puedan tener una carrera técnica, y que es un soporte importante para mejorar las cosas, y a la hora que ellos puedan salir, pues tengan algo con que defenderse en la vida. Entonces veo un presupuesto lamentablemente bien bajo. Creo que es importante que usted, señor presidente, y hagamos coordinación con la Comisión de Presupuesto, así también con el propio MEF. Esto no se arregla hablando, esto se arregla con obras. Hay que comenzar a hacer obras. Necesitamos penales de máxima seguridad, penales un poco aislados, porque las conexiones que hay del crimen en las calles con los establecimientos penitenciarios que manejan crimen organizado ya lo conocemos. Entonces existe pues una retroalimentación, comunicaciones ida y vuelta por teléfono, por vía correos, vía email. Ellos aprovechan todo el tema de las redes, el día de la tecnología de la información. Entonces, si nosotros vamos a luchar contra el crimen, no creo que este es un factor importante, y que valgan verdades, el próximo año, si es que no empezamos nosotros a controlar las cosas, va a ser un año bien difícil del crimen. Y espero, presidente, que podamos tener nosotros esta reunión con el MEF. Creo que es importante para que puedan
considerar presupuesto para el Ministerio de Justicia. Si no tenemos penales, no hemos hecho absolutamente nada. Hoy en día los penales están quebrados. Quebrados. Ahí los conocemos, los mismos de siempre. Años tras años que no se ha aumentado nada en infraestructura penitenciaria. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Salazar. El congresista Francisco Villavicencio. Gracias, presidente, por su intermedio. Mi saludo a la doctora María Soledad Pérez Tello, ministra de Justicia. Presidente, más que una exposición, quisiera comentar tres temas muy puntuales. Yo creo que es importante destacar la exposición de la señora ministra, que en forma tan didáctica ha comentado los temas que tiene que ver a su cargo, un ministerio muy complicado, pero que realmente ha expuesto su plan de manera muy fácil, a pesar de todos los inconvenientes que existe esta cartera que es tan difícil. Y coincido con los congresistas en el tema de la dificultad que existe en los penales, pero quisiera muy puntualmente pedir por su intermedio, señor presidente, que veamos el tema de la Superintendencia de Migraciones. Y en su momento vamos a pedir que se invite al superintendente, al gerente general, porque así como estamos con tantos problemas en las cárceles, tenemos poco control también de ingreso de personas extranjeras que realmente no tienen ningún control en el país y están generando también inconvenientes en nuestra patria con temas de seguridad. Así que yo creo que es importante revisar el tema de migraciones. Hay mucha facilidad del ingreso y no tenemos ni siquiera la verificación de los requisitos para el ingreso. Nosotros podemos ir ahora a Europa con la eliminación de las visas, pero nos piden que acreditemos los recursos y el hecho de que estemos pues máximo 90 días en Europa, pero acá tenemos realmente miles de personas que vienen de Colombia, de Venezuela, de México y no sabemos dónde están ni si tienen alguna actividad lícita o algún contrato de trabajo. Y cuando hemos consultado con el superintendente no tiene ni siquiera un registro y lo podría hacer muy fácilmente mediante un convenio con RENIEC. Así que yo creo que ese es un tema puntual. Migraciones, ¿no?, que nos dan una explicación por qué está funcionando así, y ese es un tema. La ministra no ha tocado el tema de SUNAR, que también es un tema creo que es sumamente importante, una institución que maneja 600 millones de presupuesto. Yo creo que también sería bueno tener alguna información, si no es en este momento, porque nos va a llegar una información de cuánto es el monto que utiliza la institución, y que sobre todo hay muchos reclamos respecto al funcionamiento y al alquiler de locales que tiene la institución, que son contratos millonarios. Y ayer escuchaba al gerente de apoyo consultoría, gerente general de apoyo consultoría, y él comentaba que hay muchas instituciones del Estado que realmente, como el caso que ha comprado un local enorme y ha contratado, ha llenado el edificio de temas informáticos cuando ha podido contratar a empresas privadas que tienen ya todo el sistema armado. Entonces yo creo que es una recomendación para que SUNAR se agilice y se modernice, ¿no? Y que nos den en algún momento información de los gastos, porque no hablamos de corrupción, pero también dejar de utilizar presupuesto o utilizar el presupuesto en excesiva publicidad o en locales millonarios, también eso daña al mismo sector. Por último, señora ministra, quisiera que se intercediera para que RENIEC facilite las consultas de identidad gratuitamente a todas las instituciones. Ya lo hace con algunas y es importante que se abra, así como se ha abierto el tema de la información jurídica del Ministerio de Justicia, que RENIEC ya cubrió en exceso el costo de ese sistema, debería abrirlo a todas las instituciones para que todos puedan consultar la identidad y no tengamos ese cobro en algunos casos de 3, 4 soles por consulta de identidad, y eso encarece y propicia estos casos que hemos visto que ha comentado la congresista hace unos minutos, Sonia Echevarría, de suplantaciones. Yo creo que es importante esa coordinación para que también sea en todos los actos protocolares o extraprotocolares la gratuidad de esta consulta. Yo creo que eso sería todo por el momento, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Johnny Lescano. Gracias, presidente. Muchas gracias. Saludo a la
ministra de Justicia. Presidente, un primer tema que quisiera hacerle presente es que tenemos que ir viendo lo que está pasando en el Perú para tomar medidas. Sé que hay un plan nacional y hay un programa de gobierno, pero, por ejemplo, le pregunto a la ministra de Justicia, este asunto del señor Moreno, que obviamente son casos de corrupción y querían lucrar con la salud de los peruanos, ¿no? Como se ha visto. ¿No ha puesto a pensar al gobierno que es una evidente sacada de vuelta y un caldo de cultivo la permanencia de asesores ad honorem al lado del presidente de la República? Eso, presidente, concepto mío, debe desaparecer. Los asesores ad honorem, entre comillas, pero van a ser aparentemente negociados y utilizar la cercanía al presidente de la República. ¿Quién es una de las principales consejeras, asesores del presidente? La ministra de Justicia. La ministra de Justicia es una de las principales asesoras del presidente. ¿Qué hacen ahí asesores ad honorem, señor? ¿Qué hacen ahí asesores ad honorem? Y después dicen, no es funcionario público, no tiene responsabilidad. Claro, ventaja a favor del delincuente, a favor del corrupto. No es funcionario, pues no tiene responsabilidad. Entonces yo creo que la primera medida, señor presidente, tomándole la temperatura a lo que está sucediendo, ahorita, en estos momentos, estos señores asesores ad honorem desaparezcan del entorno del presidente y ahí tienen los funcionarios según la estructura del Poder Ejecutivo. Pero poner asesores ad honorem, señor presidente, ahí, ya estamos viendo lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál es la determinación de nuestra ministra de Justicia? Es una mujer preparada, digamos, apasionada en su trabajo. ¿Qué le va a decir al presidente de la República? En segundo lugar, señor presidente, he visto la explicación que nos ha traído respecto a los que cometen delitos como funcionarios del Estado y solamente se propone ampliar plazos de prescripción o inhabilitación. Señor presidente, el que delinque en el Estado ya no debe volver al Estado. No debe volver al Estado. Pero me da la impresión que acá, digamos, la propuesta es un poco tibia, ¿no? Tenue, dice restricciones, ¿no? Respecto al ingreso al Estado a personas que han cometido delitos en la administración pública. Ministra, no deben volver a la administración pública. Yo creo que esa es la llamada muerte civil para el funcionario, porque aquí la propuesta después no va por ese camino. Pero yo le escuchaba a la ministra que en la delegación de facultades está proponiendo quien delinque, aunque sea de un solo señor, no regresa. Le pido una interrupción, congresista Belaúnde. Sí, con todo gusto, señor. Muchas gracias a mi colega. Sí, estamos de acuerdo con el tema. Lo que sucede es que la muerte civil implica una reforma constitucional. Entonces, la ministra está, mientras nos ponemos de acuerdo en el Congreso y logramos que pase la reforma, que son en 2 legislaturas, ir tomando medidas de urgencia para lograr empezar a tratar esa situación en el Estado. Gracias. Está bien. Yo creo que estoy de acuerdo con el congresista de Belaúnde. El asunto de la imprescriptibilidad de los delitos conlleva una reforma constitucional. Pero el concepto mío, el de decir el delincuente que le haya fallado al Estado, haya cometido delito al Estado, no requiere una reforma constitucional. Ahí no estamos hablando de plazos de prescripción, sino un mandato de la ley que dice, señor, este que ha cometido delito en esta esfera, mala suerte, no regresa. Eso no conlleve una reforma constitucional. Prescriptibilidad o la imprescriptibilidad, bueno, es cuestión de discutir, pero yo creo que por ahí debía hacerse un camino. Si se requiere reforma constitucional, la hacemos inmediatamente acá, señor presidente, ¿no es cierto? Lo hacemos. En tercer lugar, presidente, el asunto del agua, porque aquí tengo en mis manos, ha venido a exponernos la ministra, aquí hay un informe del Ministerio de Justicia sobre derechos humanos, pues señor.
Pero cuando se trata de estos temas, como hay intereses económicos, todos se comienzan a poner a temblar y no debe ser así. Aquí, ministra, hay un seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y uno de los aspectos, señor presidente, es el agua. Bueno, aquí hay gente que vende el agua en el Perú, negocia con el agua en el Perú, se lucra con el agua y no paga nada. No paga nada. Y después decimos, oiga, el poblador de Villa El Salvador paga por un cilindrito 15, 20 soles, más caro que el agua potable. Pero hay gente que no paga el agua subterránea, señor presidente. No paga. Y solamente le cobran un pequeño concepto. ¿Tiene que ver con los derechos humanos? Sí, señor. ¿Qué medidas se van a tomar respecto a eso? Porque estos señores debían pagar el agua. Nadie le dice que hagan empresa, nadie les prohíbe, pero señor, hay un problema concreto en el Perú sobre el agua. Es un derecho humano según las Naciones Unidas. Esta mañana estamos discutiendo en la Comisión de Constitución. Entonces, ¿y el agua? Y aquí está. Señor, yo no me estoy inventando, está en el monitoreo del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y finalmente, señor, estoy de acuerdo con las propuestas de los colegas, muy interesantes, todas ellas. La TBC, la tuberculosis. Tuberculosis, señor. La gente, incluso los chicos de secundaria, tienen tuberculosis en los colegios nacionales, incluso los particulares. Pero aquí hay un asunto de tuberculosis que también afecta a los derechos humanos. ¿Y cuál es la propuesta respecto a los índices de la TBC en sus diferentes variantes? ¿Se ha avanzado? Al parecer se ha retrocedido. Los chicos de primaria reciben comidita de parte del Estado, de sectores populares, pero los chicos de secundaria no. Los chicos de secundaria no, ministra. Y hay tuberculosis en colegios nacionales de secundaria. Entonces es un tema de tuberculosis y de anemia que tiene que ver con los derechos humanos. Aquí también está. Yo creo que la ministra conoce bien este documento, ¿no es cierto? Conoce muy bien. Por lo demás, señor, hay temas que los colegas ya lo han dicho muy bien, que lo han explicado. Esperemos que nos pueda tomar algunas sugerencias que le hemos hecho en esta materia. Gracias y le deseamos suerte a nuestra colega y ahora ministra. Muchas gracias, congresista. En función a su intervención sobre un tema que nos interesa mucho en la comisión, que es el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de los funcionarios públicos, la comisión ha desarrollado 2 mesas temáticas que nuestro vicepresidente ha tenido a bien dirigir y que justamente están convocando a diferentes sectores del Estado para que podamos trabajar una propuesta integral y a un tema que es de interés en la lucha contra la corrupción y la debida gestión en la función pública. Yo quería aprovechar la oportunidad para hacer algunas preguntas sobre el tema del sistema penitenciario. Tenemos información de que hay 10.000 personas sin sentencia y que están 10 años en la cárcel. Esto no haría necesario, estimada ministra, de pronto trabajar un proyecto de ley que obliga al Poder Judicial, dándole un plazo perentorio, a que emita unas sentencias a procesos que tienen 10 años y de personas que están 10 años en la cárcel sin haber recibido una sentencia. Segundo, hace unos días, como lo manifestaba al inicio de la sesión, estuvo con nosotros Sir Nicholas Blake, que es uno de los magistrados más importantes del Reino Unido, y nos manifestaba que el 65% de los procesados penalmente se acogen a la culminación anticipada del proceso. ¿Qué reforma legislativa esto implica? Que se le dé al juez de manera taxativa la facultad de disminuir 1/3 de la pena en la medida de que el procesado asuma su culpabilidad y entonces se determina la culminación anticipada del proceso. Esto ha generado en el Reino Unido el 65% de los procesos terminan bajo esta modalidad, con la consecuente descarga procesal a nivel del juzgamiento del procedimiento penal.
Y en tercer lugar, señora ministra, quisiera hacerle un pedido en relación a la gestión pasada y al comportamiento de los procuradores en la gestión pasada. Tengo información en relación de que los procuradores durante la gestión del presidente Humala solamente se ocupaban de los casos mediáticos, y en los casos mediáticos cumplían con las disposiciones legales sobre el desenvolvimiento que convoca a los procuradores, que tiene una relación con el Ministerio de Justicia. El pedido es el de una auditoría, porque la información que nos llega es de que en muchos casos habría casos de corrupción por los cuales muchos procuradores no han quejado ni han interpuesto los recursos que corresponden en procesos que sí no son que no han sido mediáticos, que no han sido, digamos, abordados por la prensa, y que han determinado que no se haya representado el Estado de manera más adecuada. Esos serían mis comentarios, mis preguntas, y con eso cederle el uso a la palabra a la señora ministra para que de la respuesta. Antes de que la señora ministra lo haga, quisiera pedirle a los señores congresistas votarla, dado que todavía tenemos quórum, la dispensa del trámite de aprobación de acta, por favor, para votarla, no a la ministra, sino la dispensa del trámite de aprobación del acta, por favor, no se malinterprete. ¿Por qué tan pronto? Por favor, si contamos con... Muchas gracias. Entonces, luego de votar la dispensa de la aprobación de la acta por unanimidad, vamos a escuchar a la ministra, pues si no, la vamos a volver a tener que invitar a la ministra, ya va a aparecer caserita de la comisión. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por sus palabras. Comprendo que no todos vamos a estar de acuerdo en todo, pero quiero contestar rápidamente los puntos, porque comprendo que hay algunos temas que ustedes también tienen que ejecutar. Percy Alcalá. Priorizo a los que están presentes, ¿les parece? Y me quedo al finalmente, porque comprendo que aunque no lo harán porque están seguramente en otras funciones, pero queda la grabación y el audio para que ellos puedan verificar por responsabilidad la respuesta. Percy Alcalá. El congresista Alcalá me pregunta cuántos presos mayores de 70 hay. 532 internos mayores de 70 años. El más longevo tiene 87 años. Y hay arriba de 60, que es el número más grueso, 3.000 internos. Respecto a los condenados y procesados, 51.52 condenados, 48.99 procesados. Me hizo una pregunta por escrito sobre qué hace el Poder Judicial y por qué demora la sentencia. Eso se lo tendrían que preguntar al presidente del Poder Judicial. Sin embargo, tengo que decirle que una de las cosas que queremos resolver en el Acuerdo por la Justicia es ayudar a disminuir la carga procesal, que de alguna manera impide que se pueda llevar los procesos con velocidad. Y hay carga procesal que podría resolverse, por ejemplo, ir al proceso penal en el tema de juicio por alimentos. No tiene ningún sentido, que además es un número bastante grueso. En ese esfuerzo estamos, espero que podamos sacarlo en el marco de este acuerdo. El congresista Rosas no se encuentra, de todas maneras le responderé al final. El congresista Gino Costa. Me preguntó sobre el tema de resocialización del interno, haciendo referencia a la pregunta del congresista Rosas, y acá varios comentarios. Nadie más comprometida con la resocialización de las personas privadas de libertad que yo. Yo he trabajado 5 años en esto, creo firmemente en que en el penal las personas en franco proceso de resocialización. Eso no siempre es grato, la gente prefiere escuchar que se les sancione, pero también hay personas en el penal que han cambiado y que merecen una oportunidad. En el penal el que no cae resbala. Ahí hay lamentablemente situaciones dolorosas de gente que ha cometido un delito culposo y tiene que ir presa y tiene que ir. Eso no significa que no tenga una oportunidad. Lo que hay que tener es claro cuándo está resocializado y cuándo no, para no pecar y dar una oportunidad a alguien que no se lo merece. Así que sí está dentro del plan, el congresista Rosas quizás no lo vio, pero lo respondo para todos en el punto 4, dentro de reforma al sistema penitenciario. Uno de los objetivos y de las metas es el fortalecimiento del sistema de resocialización de los internos. Si no, no tendría sentido. Y hay, por supuesto, un conjunto de acciones y un conjunto de metas de largo plazo. Por supuesto, podemos conversar sobre ese tema cuando quieran. En el tema de fortalecer los programas de educación sexual, eso es la pregunta de Julio Rosas. Gino Costa también preguntó sobre la defensa pública.
Sí, tenemos sin duda que repotenciarlo. El mayor incremento que ha habido económico en el tema de CAS ha sido en defensa pública. Por eso es que nosotros no vamos a reducir eso, salvo la reducción general que se está haciendo a nivel de todos los sectores para que podamos mantener un equilibrio fiscal. Aunque nosotros no queramos, creo que hay que hacerlo, hay que estar todos juntos. En el tema del programa Puedo, continúan los proyectos, se piensa regular en facultades delegadas, se usarán antecedentes para nuevas políticas. Bueno, Puedo es el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal al 2018, está en 15 distritos del Perú, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Chimbote, Ica. Existen 15 redes y 15 planes locales multisectoriales. El programa Puedo será la metodología de lo que el gobierno ha anunciado como barrio seguro. Se han iniciado las coordinaciones con Mininter para esta articulación, es un programa que sin duda vamos a impulsar, y en el marco de estas medidas facultades delegadas que hemos pedido para el tema de menores infractores se articula perfectamente. También preguntó el congresista Gino Costa sobre el tema de la clasificación de los internos. Nosotros vamos a abrir penales cerrados. El de Cochamarca, por ejemplo, es uno de ellos. Tiene 1.200 unidades de albergue, 600 en régimen ordinario y 600 en régimen especial de máxima. Esto para el 2017. Vamos a ampliar pabellones en penales que cuentan con áreas libres. Vamos a tener 7.000 unidades en el 2017. Eso es bastante más de lo que se ha hecho en los últimos años. Para ello vamos a usar la declaratoria de emergencia. 1.000 de esas unidades son de régimen especial de máxima. Dentro de los penales vamos a hacer máxima. Pero eso... Evidentemente yo podría pedir más dinero ahora, pero no tengo capacidad de gasto, no puedo hacer un megapenal en 3 meses. Y no me parece serio quitar presupuesto en un país que necesita para tenerlo a futuro. La tragedia del presupuesto no es que hayan reducido el presupuesto, es que no se supo gastar. Eso vinculado también a esto. La vergüenza es que se hayan devuelto 400 millones por incapacidad de gasto. Y eso hay que decirlo. Vamos a ampliar esos pabellones, eso nos va a permitir enviar al régimen ordinario a aquellos que quieren rehabilitarse y utilizar 1.600 unidades de albergue para el régimen especial de máxima. Hay 2 penales en Ica y en Arequipa que esperamos sacar adelante con APPs, ¿no? Y también me preguntó el congresista Gino Costa el tema de la defensa de víctimas. Nosotros estamos procurando aumentar el número de defensores de víctimas. El mecanismo que hemos utilizado es el convenio con colegios de abogados. No nos olvidemos que en el tema de atención a víctimas por violencia familiar compartimos responsabilidad con el Ministerio de la Mujer. Solo entra la defensa pública cuando el Ministerio de la Mujer no puede, porque por ejemplo no tiene un defensor en esa zona. Tenemos un trabajo muy articulado con la ministra de la Mujer, así que creo que ahí no va a haber ningún problema. En el caso de la pregunta del congresista Costa sobre bloqueadores y grilletes, en el tema de bloqueadores y grilletes podríamos hablar un día sobre ese tema, ¿no? Es la misma empresa la que ganó bloqueadores y grilletes, por lo menos lo que se señala es que son los mismos dueños. Yo estoy procurando encontrar una salida dialogada con ellos, por supuesto en el marco de la ley, porque hay 4 penales que están funcionando a medias, hay problemas con las señales, claro, sí se ha alineado, pero hay otras que no se han alineado, que tienen las señales apuntando hacia el lurigancho y por ello es imposible cubrir al 100%, no ha habido una regulación efectiva de parte del Estado, tampoco, no ha cumplido esa parte de su contrato. Entonces hay en el tema de bloqueadores responsabilidades de ambas partes. Es verdad que también hay plazos contractuales que debieron de prever esta situación, hay penalidades que hay que aplicar y yo no puedo no aplicarlas porque incumpliría la ley, así que tengo que buscar una fórmula concertada en el marco de la ley que permita, por ejemplo, que esas penalidades se cambien por un 13º penal. Si eso funcionaría, podríamos buscar la alternativa de otros 33 penales. Ayer hemos estado en reunión con el jefe de INPE para ver si podemos ir bloqueando nosotros con los mecanismos antiguos que también se han puesto en marcha y han funcionado. Lo que sí tengo que decirles es que hay que bloquear. Pero hay que bloquear y hacer seguimiento, que es algo que no se dice. Esta empresa lo que proveía, que es para mí lo importante y lo que yo quiero rescatar, es que se bloqueaba, pero se hacía seguimiento de llamadas de entrada y salida. Y con eso tú podías establecer cuadricular, georreferenciar de dónde venía la llamada, por qué una misma persona recibió una llamada, pero que luego la recibía también otra en el penal de Pixi, otra en el penal de Loreto, otra en el penal de Piura, y esta triangulación tenía algún impacto en algún delito que se cometía la misma persona que había llamado. Eso es data, es muy importante para el tema de prevención. Así que nosotros estamos enfocados en el tema de bloqueadores y en el tema de vigilancia electrónica y queremos sacar los pilotos en el corto plazo. Esperamos hacerlo en abril del próximo año. En ese esfuerzo estamos. Esperamos no tener que ir a
a un arbitraje, los problemas se han resuelto de esa forma, no ha servido. Tenemos penales como el de Satipo parados porque hay un arbitraje, no sirve para nada. Tenemos el penal de Loreto, que hay que reconstruirlo, pero como la prueba es la mala construcción, ni siquiera lo podemos arreglar, los presos no se escapan por pena. Entonces, en realidad, esas cosas no pueden seguir así. Y yo tengo que decirlo, y tengo que decirlo con vergüenza. Por eso les agradecemos tanto que nos ayuden y que nos hayan ayudado permitiéndonos declarar en emergencia el sistema penitenciario, porque esa es la realidad. No se puede ocultar y tampoco se debe ocultar. Yo confío mucho en la persona de Carlos Zoe Vázquez porque el señor Carlos Zoe Vázquez ha sido parte de la Comisión Nacional de Política Criminal, que es lo que mejor ha funcionado en el Estado. Y además nosotros como Congreso también hemos sido parte de esa comisión. Y espero, además, presidente, que nombre usted al representante del Congreso de la República para la Comisión Nacional de Política Criminal, y nos haría el honor si además fuera usted, y por supuesto acompañados de todos los miembros de la comisión que quieran, porque esa comisión ha funcionado bien, es quien más ha publicado, es quien ha trabajado el censo. Y yo le he pedido al señor Zoe que con esa experiencia y con esa data como gestor asuma la parte más complicada del ministerio, que es el INPE, y él lo ha hecho, y yo se lo agradezco, cuenta con todo mi respaldo. Cuando ustedes deseen, él puede venir a presentarles el plan del INPE, que estoy seguro que les va a gustar a todos, porque es un hombre que conoce su tema, y eso a mí me da mucha tranquilidad. Por lo menos por ese tema no saldremos. Se podrá ser por otro. Pero INPE siempre ha sido los problemas de todos los ministros. Y yo conozco los penales y sabía que se necesitaba un gestor. Y es lo que él representa. Así que mi total respaldo. Campañas educativas en el tema de las niñas para... Sí, esto no lo lidera el ministerio. En el Plan Nacional de Derechos Humanos nosotros no lideramos el 80% de los temas, pero lo monitoreamos. Hay muchos temas en el Plan Nacional de Derechos Humanos que los tiene que ver educación, toda la parte educativa. Otros que los tiene que ver mujer, toda la parte de niños, porque es el ente rector, niños y niñas y adolescentes. Otros que los tiene que ver salud. Evidentemente, lo que hace el ministerio es monitorear el plan y articular. Y a veces es increíble, pero es muy difícil articular dentro del Estado. Nosotros tenemos un gabinete muy sólido, con coordinaciones todos los miércoles muy sólidas que permiten que ese monitoreo se haga directamente entre ministros. Pero estas comisiones que se han creado, miles de comisiones que se han creado, las cosas que se conversaba ahí a veces no llegaban al órgano de decisión política y no servía para nada. Creo que la mejor comisión ha sido la comisión que funcionaba en Cancillería para temas de migrantes. Entonces, no, esto lo lidera Educación, congresista Acosta, a través de la presidencia. Pero, por supuesto, nosotros impulsamos el tema, y acá el tema de una educación con responsabilidad es dar información en la lógica que dijo el propio congresista Rosas, libertad, pero la libertad y el libre albedrío supone conocimiento, porque incluso hay eximentes de responsabilidad penal por falta de conocimiento, por falta de capacidad de entender las consecuencias del hecho que se comete. La libertad viene acompañada de la razón y el conocimiento. Uno conoce la verdad y la verdad te hace libre, pero la verdad no te hace libre por ósmosis, tienes que conocerla, tienes que tener información. Lamentablemente, nos guste o no, el acceso a la información hoy no es el mismo acceso a la información que tenían los niños, niñas y adolescentes hace 30 años. Y si tú no orientas esa información de manera que se pueda distinguir lo bueno de lo malo, lejos de estar fortaleciendo a la familia, la estás minando. Así que eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con responsabilidad. Y a mí, yo por lo menos creo que eso tiene que hacerse así, y eso no exime a los padres de nuestra responsabilidad en la formación de nuestros hijos. Preguntó también el congresista Gino Costa sobre la clasificación, ya ha sido contestada. El congresista Mulder. El congresista Mulder nos preguntó sobre el penal de San Jorge. Yo les pido que hagan esa investigación. Yo inicié los pedidos, yo les voy a remitir la información que tengo como ministra y la que tuve como congresista. Y les pido que la hagan. Porque la que yo tuve en ese momento, que era sesgada, yo, ustedes comprenderán, no tenía posibilidad de acceder a toda la información que hoy tengo, era información contradictoria. Yo recibí la carta que mandó en su momento el ministro José Luis Pérez Guadalupe cuando era jefe del INPE, diciendo que no estaba de acuerdo. Ese proyecto se llamaba Tinco y Plaza, y el proyecto fue diseñado como una APP para que, obviamente, porque cuesta un montón de plata, está en el centro de Lima. Era diseñado para que una vez que se construye el nuevo penal, esa fue la concepción, se traslada a las personas privadas de libertad, que se iba a poder construir una mejor instalación con mejores servicios, y después se construía el centro comercial. Por alguna decisión que el INPE no respaldó, y ese documento yo sí lo tengo, y se los puedo remitir, del informe anterior, que es un informe de esa época, yo lo dije todas las veces que pude,
Pleno y aquí. Lamentablemente no llegó a crearse una comisión, pero yo sí creo que es un tema que tiene que investigarse y además se los voy a agradecer. Finalmente hubo un cambio de decisión que no vino de INPE, que son los perjudicados. Fue una decisión que se tomó al más alto nivel. Y de buenas a primeras se desalojó el penal y efectivamente se llevó a las personas privadas de libertad a Ica y a Huaral, sin respetar que eran primarios, sin respetar que estaban en Lima, que se tiene que atender a eso por un tema de resocialización. Y esto tiene 3 años. Y hoy, ¿dónde está San Jorge? Ya no es de nosotros. Hoy San Jorge está en bienes nacionales. Entonces, esa es la verdad. Y la verdad no tiene por qué taparse. Así que yo les pido que se evalúe, que se determine quién tomó la decisión y que si ustedes encuentran responsabilidad, se sancione. Por lo pronto nosotros estamos tratando de no perder San Jorge. De recuperarlo o de hacer una APP correcta y que las cosas funcionen como deben funcionar. Preguntó la congresista Tania Pariona. La congresista... el MIJOS tiene, congresista Costa, 57 abogados en Ayacucho, 35 abogados en Huancavelica, 34 abogados en Apurímac, que estas son las zonas, digamos, más pobres, más afectadas. Ese es el número de abogados que tenemos ahora. Sí, el número ha crecido muchísimo. Estamos haciendo un esfuerzo bien serio en el tema de defensa pública para cambiar un poco la mirada que se tenía de ese tema. El congresista Mulder ya está. La congresista Pariona. Tengo varios temas que contestar a la congresista. Voy a ser bastante más rápida. Disculpe, presidente. Sobre la estrategia, fortalecer las veedurías para contrataciones públicas, urgente. Nosotros estamos haciendo en SUNARP, y aprovecho para contestar la pregunta del congresista, un concurso que no está en la ley. Ustedes saben que la ley me faculta a designar al superintendente. Comprenderán ustedes que siendo notaria pública, y yo quiero poner en conocimiento además, porque esto no tienen por qué saberlo, pero quiero que lo sepan, yo he cerrado mis registros. Yo no estoy trabajando con la notaría abierta. Cuando fui congresista sí, porque no tenía incidencia directa en las decisiones que se tomaban. Pero hoy que soy ministra me parece que lo correcto es una decisión personal. A mí la ley no me obliga, porque yo podría tener el registro abierto, pero yo respeto el notariado tanto que no podría permitir que por un error de esa naturaleza se le vulnerara. Así que yo tengo cerrada mi notaría y cerrados los registros hasta que termine mi función. Así que puedo hablar con total tranquilidad, pero habían 2 instituciones dentro del ministerio que yo tenía que cuidar precisamente por eso. El Consejo de Notariado y SUNARP. En el Consejo de Notariado se ha dejado libertad a la persona que estaba, que ya presentó su carta de renuncia y que va a quedar hasta el 15 de noviembre para el proceso de entrega, para terminar los procesos y cerrar los concursos y hacer digamos, un arqueo y comenzar con las cosas pendientes. Ya me reuní con los 23 decanos de los colegios de notarios de Lima y de todo el país. El presidente del Consejo de la Junta de Decanos es el de Lima, han venido todos los demás. Hemos tenido una reunión muy clara en la que se han tocado todos los temas, incluido el de Junín. Sobre eso voy a desarrollarlo en su momento congresista. Y el tema ha quedado muy claro, los concursos que tienen que hacerse, las plazas que hay que cerrarlas, y si las plazas no se cierran desde cada uno de los colegios, se tendrá que hacer desde el Consejo del Notariado. Ellos lo saben, y así como yo respeto al colegio al que pertenezco y a los notarios, estoy seguro que ellos también respetarán la función que cumplo, me conocen lo suficiente y saben que voy a actuar conforme a la ley. Soy 17 años notarios y ellos me conocen bien, así que no tengo duda que sabrán respetar eso. Y en el tema de SUNARP, yo no quería siquiera que quedara la duda, es el único cargo que designa el ministro que se queda 4 años. El único. Yo no quería que se dijera que yo había puesto al jefe de SUNARP para que si regreso a la notaría me beneficie con inscripciones rápidas. Así que decidí ir a un concurso. En ese concurso, totalmente transparente, en el que además no soy jurado, lo que se hizo fue remitir una carta a todos los funcionarios de SUNARP, incluidos CAS, incluidos todos, para que llenaran una encuesta sobre cuál era el ideal, además, por supuesto, de lo que dice el ROF, que no necesariamente refleja lo que debe ser el jefe de SUNARP. Eso ya ha sido publicado en la página web, se ha aprobado una resolución que ya fue publicada, el presidente es el viceministro Edgar Carpio, que estaba sentado ahí, que es el viceministro de Justicia. Las 2 áreas usuarias más importantes del sistema de SUNARP son, obviamente, los colegios de notarios y los colegios de abogados. Se ha pedido que haya un representante por cada uno, y para equilibrar el tema, los otros 2 miembros son los 2 trabajadores, funcionarios y trabajadores más antiguos de SUNARP, que por supuesto yo no conozco.
Los dos más antiguos, que son los que más quieren a esa institución, que tienen más mística, que han visto lo bueno, lo malo y lo feo durante todo el desarrollo de su vida. El concurso se va a abrir al público, se va a valorar capacidad, conocimiento. Yo espero que postulen los mejores profesionales con experiencia previa, sin experiencia, serán calificados con absoluta objetividad y transparencia. Y finalmente nosotros estamos evaluando que en la etapa final pasen una prueba de polígrafo. ¿Por qué? Porque siendo un cargo de confianza y no siendo personas de mi confianza, creo que estoy facultada a hacer una prueba de confiabilidad. Y la única prueba de confiabilidad tecnológica que existe es el polígrafo y el detector de dilatación de pupila. Yo creo que obviamente las preguntas van a conocerse previamente, porque es una respuesta fisiológica que no cambia, y van a ser sobre idoneidad, integridad. Yo no voy a preguntarle a nadie qué hace en su vida privada, pero sí en aquella que va a impactar en la función que va a desempeñar. Así que la respuesta que quería que tuviera, y eso por supuesto impacta en gestión. Este es un órgano adscrito que yo estoy procurando respetar en su autonomía en todo lo que corresponda. Por supuesto, eso no significa que no haya ya. Visito las oficinas de SUNARP, creo que hay un problema en las adquisiciones de inmuebles, tenemos inmuebles vacíos que se compraron y no tenían las posibilidades de construirse, eso hay que solucionar. Entonces será el nuevo gestor el que lo haga. Me preguntó también la congresista Pariona sobre las veedurías. Este es un ejemplo clásico. También le hemos pedido a los 276 que están en el ministerio que nos ayuden en los cursos CAS en veedurías, y por supuesto eso me parece que hay que hacerlo por ley y eso está en sus manos, ¿no? En el tema de lucha contra la discriminación del ser no tengo nada más que decir, que hay que fortalecer eso. Sin duda el tema de los temas que usted ha mencionado son conocidos y hay que corregirlos. Las reparaciones se están pagando, esperamos tener presupuesto para cancelar la mayor cantidad posible ahora, estamos haciendo la lista 19. En el tema de cesión de derechos, completamente de acuerdo con usted. Nosotros estamos haciendo una maestría en Derechos Humanos gratuita para funcionarios públicos y hay un grupo de becas ahí para una maestría gratuita para funcionarios públicos con defensa, con Mininter, con Cancillería, que va a tener una doble acreditación con el CAEM y con la Academia Diplomática, y que va a tener especialidades en internacional, en uso de la fuerza, en género, y en todos los temas que para nosotros tienen impacto en el trabajo del país. Va a empezar en marzo y va a ser gratis. Porque los profesores no van a cobrar, porque son gente que trabaja para el Estado y que yo creo que debe poner su conocimiento al servicio del país. Así que ahí podemos incluir a algunas personas hasta que corrijamos la norma para que la cesión de derechos no tenga límite, porque nos parece que es una forma velada de cumplir con la obligación del Estado. En el caso de las esterilizaciones sí llegaremos a Pauco de Sarazara, ese registro se acaba de implementar, estamos en ese proceso, somos los más interesados en que eso se cumpla. Igual en el tema de salud mental, estamos haciendo un evento el día 28, los invitamos a todos a participar. Normalmente todas las organizaciones de víctimas que están en el registro único, aclaro y subrayo para que no se confunda al terrorista que pretende ser héroe con las víctimas, que son de verdad víctimas de hechos terroristas, que hoy pretenden serlo, para que no se confunda una cosa con otra. Todas las víctimas reunidas de policías, de militares y también de malos agentes del Estado que los subieron, se van a reunir el 28, normalmente ellos iban y hacían marchas en la puerta del ministerio para que lo reciban. Hoy estamos haciendo el evento dentro del ministerio para escucharlos. Va a estar un representante del Ministerio de Salud, la ministra, de Vivienda, la ministra de Salud, para ver todos los temas pendientes y el proceso de implementación. En el tema de las personas privadas de libertad indígena, yo ahí sí tengo que decirle, congresista Pariona, que hay un límite. Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, la aplicación de la norma indígena no funciona y tienen que cumplir con sus condenas. Y no podemos hacer un penal específico porque tampoco es un penal es adecuado a su visión intercultural o a su cosmovisión. Estar entre cuatro paredes no es propio, pero ser un delincuente tampoco. Así que si hay una persona indígena o no indígena que comete un delito y que no se juzga dentro de los usos y costumbres que todos conocemos y respetamos, por supuesto, en el marco del 169, se tendrá que ir a la cárcel. Por supuesto que lo pondremos en la cárcel más cercana al lugar a donde vive, para respetar, igual que en todos los casos, la resocialización, pero no podríamos hacer un tratamiento diferenciado, porque además en ese caso en particular yo sí creo que la línea es muy clara. Tus costumbres las respeto. Si tú violas un derecho humano, ya rompiste tus costumbres, pues. Así que cometiste un delito, te aplico la ley. No te voy a mandar pues a un penal que está lejos, pero es distinto si usted me habla, por ejemplo, de lo que pasó en el caso de Bagua con las personas que
cumplieron prisión domiciliaria y no se les dejó estar en su territorio porque no entendieron que no tuviera fronteras. Eso es diferente. Ahí sí hay que adecuar eso, pero en el otro tema no está, no le voy a mentir, dentro del concepto. En el tema de derechos sexuales ya hemos contestado: responsabilidad, libre albedrío, información. Alberto de Belaunde, sí, lo del SPIC, muchas gracias, completamente de acuerdo con usted. La congresista Claudia acaba de salir, pero de todas maneras voy a contestarle. Lo de la reinserción ya se contestó. El crimen de odio ya está regulado, solo que es abierto. Se reguló como un agravante. Cualquiera que cometa un delito por razones de odio sexual, religioso, por orientación sexual, tiene una pena agravada. En todo caso, lo vamos a precisar para que no queden dudas que eso es así, y pondremos todos los supuestos de discriminación que en su momento no se pusieron. Pero sí está, porque dice cualquier forma de discriminación, se aclarará cuáles son los supuestos. En el caso del congresista Juan Carlos González, totalmente de acuerdo con usted, congresista, totalmente. En el tema de la trata, el presupuesto es vergonzoso, pero yo le voy a decir que es más vergonzoso. ¿Por qué se redució el presupuesto cuando peleamos tanto para que se aumentara? Porque es un presupuesto por resultados. O sea, encima que era una porquería en plata, ni siquiera fueron capaces de gastarla. Entonces el presupuesto se ha ido reduciendo por eso. Nosotros ya, no se olvide que el diseño del presupuesto 2017, o sea, el PPI, no lo hicimos nosotros. Eso fue... ya se había remitido. Nosotros hemos cambiado eso, ya se consiguió un incremento en economía, ya se anunció, donde estuvo la congresista Echeverría acompañándonos, muchas gracias por eso, en el evento de trata, a propósito de la presentación del informe sombra de CHS, ya el premier ha anunciado que estamos a disposición de ustedes para presentar el informe acá. Comprendemos que ha sido muy reciente, pero yo le agradezco la preocupación y lo felicito por el grupo. Cuenten con nosotros en todo el trabajo que van a hacer en el tema de trata. Hay muchos temas pendientes. En la congresista Sonia Echeverría, en el tema de los notarios, la respuesta ha sido global, se tienen que cubrir todas las plazas, y en el tema particular de la denuncia, yo también he sido afectada por eso. El decano del colegio sacó un pronunciamiento, página completa, sobre ese tema. Hay un tema de la congresista Canchaya, uno puede no estar de acuerdo con lo que pasó con la congresista Canchaya, yo no lo estoy, hubo una sanción acá, hubo una separación, pero hubo un proceso. Lamentablemente o correctamente se ha cumplido la ley, ella regresó a ser notaria, se nos pidió que actuáramos declarando la nulidad, nosotros ya nos hemos pronunciado, no procede la nulidad. Si la señora Canchaya, por todos los actos que se le imputan, ciertos o no, tiene que ser investigada, lo será, le expulsarán o no, en el marco de la ley del notariado, con los tribunales que existen, pero desde justicia nosotros hemos cerrado ese tema en pleno respeto a la ley, independientemente de la opinión personal que tengamos sobre los actos, la ley se respeta. Y si la congresista está haciendo bien su trabajo, bien por la notaria está haciendo bien su trabajo, bien por ella. Y si no lo está haciendo bien, existen mecanismos dentro de la ley del notariado para sancionar e investigar. No se puede deslindar el decano de esa responsabilidad. En el caso de La Oroya, vamos a tomar cartas en el asunto, igual que en todos los casos de plazas pendientes. La congresista Karina Beteta, penal de Huánuco, hacinamiento y corrupción. Vamos a ir juntas, espero que usted me pueda acompañar. Yo acabo de venir de Piura, donde estuve con todos los congresistas de Piura. 4 soles 60 por paila es lo que hay en el presupuesto, pero quiero agravar la situación. 4 soles 50 por paila, que se fija en mayo. Tú fijas la paila en el presupuesto según el número de internos a mayo. A un crecimiento anual, ese número de internos se incrementa en 8.000 personas, y la realidad es que eso hay que incrementarlo. No en el corto plazo, pero hay que incrementarlo. El nuevo Código Procesal, estamos presentando un libro a 10 años del Código Procesal, donde se hace un análisis de lo bueno, lo malo y lo feo, así que esperamos a partir de eso que se hagan las modificaciones legales que constituyan. Hay un balance, a partir de ese balance habrá que tomar decisiones. Gracias presidenciales se está modificando. Sí, en la Procuraduría nosotros no participamos, es autónoma, es la congresista la señora Julia Príncipe la que tiene que hacer los cambios que corresponden, tiene total autonomía, yo firmo las resoluciones supremas que ella traslada, porque es lo que corresponde. Y también, respondiendo a la pregunta del presidente, la auditoría tendría que ser solicitada por la propia señora Julia Príncipe, nosotros por supuesto proveeremos los recursos de ser necesario. En el tema de SUNARP, ya he contestado las preguntas que me hicieron. La Autoridad de Defensa Jurídica, estamos evaluando si hay recursos para hacer algo así desde Accede, para poder ver, precisamente para tener indicadores. En eso estamos, ya estamos recibiendo personas que lo están ofreciendo, si nos parece necesario, importante y urgente. Se han pagado millones en consultorías, el tema anticorrupción es real. Sí hay 2 personas privadas de libertad por temas anticorrupción en Huánuco, pero evidentemente no es la regla y debiera hacerlo. Al congresista Salazar no está, me falta
el congresista Villavicencio, la superintendencia ya se la respondí. Migraciones depende de Mininter, pero estoy de acuerdo con usted. La auditoría de anticorrupción depende de Procuraduría de Julia Príncipe. Si ella solicita esas por supuesto que lo haremos. Sé que ella ya lo está haciendo. Sé que ella está haciendo la auditoría por resultado. Si necesita cualquier otra cosa, por supuesto lo haremos. Pero no puede venir de nuestro lado porque le hemos dado la autonomía y respetamos esa autonomía absolutamente. El congresista me preguntó el tema de la línea, completamente de acuerdo con usted, no depende de nosotros, pero por lo menos haremos las consultas. En el tema de SUNAR sobran 150 millones, ahí hay algunos compromisos que hay que cumplir. SUNAR siempre ha sido el primo rico de la familia de justicia, el INPE el primo pobre, y nosotros los malos administradores. Espero que eso cambie y que SUNAR pueda seguir invirtiendo en tecnología de punta, como lo ha hecho hasta ahora. SUNAR tiene un sistema muy lindo que ha creado recientemente de subvencionar servicios de registros a donde no es rentable, pero para generar la lógica de la propiedad y de la publicidad a partir de la seguridad jurídica que dan los notarios. Y el congresista Eresi, con eso termino, me habló de el tema de TBC, anemia. Esas son preguntas Johnny Lescano, todo en el marco de la ley, por supuesto que las vamos a impulsar y a seguir. Salvador Eresi preguntó, sí, completamente de acuerdo, congresista. Son 1000 internos que según la información del INPE tienen la calidad de procesados por más de 10 años. Nosotros no hemos buscado una fórmula, la buscaremos en el marco de la ley. Estamos estudiando modelos. En Colombia, por ejemplo, se hizo una ley dando un plazo perentorio al Poder Judicial para resolver las sentencias jurídicas por plazo irrazonable. Esa puede ser una medida en el marco de la emergencia, pero también entendemos que el Poder Judicial tiene una carga procesal, así que habría que definir con ellos el plazo para respetar su autonomía. Creo que he contestado todas las preguntas. Si hubiera quedado alguna, creo que la congresista Echevarría, sí. Estoy para servirles, muchas gracias. Que viva el Perú. Muchísimas gracias a la ministra de Justicia, la doctora Marisol Pérez, por su presencia en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y dada lo avanzado de la hora, y no hay más que debatir, se levanta la sesión siendo las 6:30 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y hemos podido presenciar la Comisión de Justicia, en donde la ministra de esta cartera de Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, ha informado sobre su plan de gestión, objetivos y metas sectoriales, así como también los avances en el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, las acciones de la lucha contra la corrupción dentro del sector a su cargo en materia penitenciaria y en especial respecto a la aplicación de la ley número 30262, ley que modifica el Código de Ejecución Penal, la ley contra el crimen organizado y la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Los lineamientos de la defensa jurídica del Estado peruano ante instancias supranacionales y en especial ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las propuestas legislativas que el sector a su cargo promoverá para su aprobación por el Congreso de la República. También han estado presentes en esta comisión, como hemos visto, diversos congresistas quienes han dado sus puntos de vista en torno a diferentes temas en esta área, en este sector de lo que tiene que ver con justicia y derechos humanos, así como también el congresista Octavio Salazar, quien también ha sustentado un proyecto que viene presentando. Nosotros vamos a continuar con más de nuestra programación del Congreso.